Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Ana María Morales. Es una colega, abogada, activista, que está muy comprometida con todas estas movilizaciones ciudadanas en defensa del referéndum llevado a cabo en febrero del año 2016 y que impidió la reelección indefinida que buscaba don Evo Morales y don Álvaro García Linera. Vamos a recordar los 8 años que ya lleva esta gesta histórica, cuál es el contexto, cuál es su relevancia, cuáles las lecciones aprendidas o dejadas en este caso por el referéndum el 21, conocido como el 21F. Ana María, ¿cuál fue el contexto? Recordemos un poquito porque han pasado 8 años y de pronto la gente a veces se olvida. Es necesario recordarle a la ciudadanía por qué nosotros salimos a las calles para el 21F, ¿no? Salimos a las calles porque se nos quiso imponer un capricho de una persona que quería perpetuarse en el poder, ¿no? No entendió el no a un referéndum y posteriormente siguieron dándose otros mecanismos para filtrarse a la presidencialidad, ¿no? Se crea la ley de partidos políticos, crean un recurso constitucional y por la fuerza insisten en ello, ¿no? Y bueno, es lo que termina sucediendo al final del 2019, ¿no? Pero lo inicial fue el referéndum, como bien Ya, dicen, ¿no? porque ya era la segunda o la tercera intento que hacía, digamos, en los hechos de buscar la reelección Evo Morales y por supuesto que la Constitución lo prohibía en ese momento y ahora también lo prohíbe la reelección en forma continua más que una sola vez, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces lo que querían era abrir la Constitución para permitir la reelección indefinida, Así es, básicamente y eso. no entendió que a través del voto le dijimos no. Ya, ok. ¿Y de ahí qué pasó con el 21F? Con este no, ya, bueno, dice Evo Morales y García Linera que quieren perpetuarse, se dan una serie de movimientos sociales, hay una gran marcha el 2017 de los universitarios, que se fue, digamos que la primera confrontación violenta, ¿no? La vemos en La Paz y Santa Cruz, como siempre que está mirando al futuro y que nos caracterizamos por ser los guerrilleros, creo, de Bolivia, Ya. empezamos a armar este movimiento del referéndum, ¿no? Bueno, ellos piensan que nos iban a ganar a través del referéndum, nos llevan a las urnas y el pueblo le dice no, no, les reafirma lo que decían las protestas sociales, ¿no? Ya. Era un gobierno que no escuchaba las protestas sociales y la sociedad le decía, no queremos, pero dice, no, vamos a ver y vamos a contar a través del referéndum. Ya. Ellos se confiaron en el resultado del referéndum. Además, ellos prometieron respetar el resultado y no lo hicieron. Exacto, ellos dijeron nos vamos a someter, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también confiando en que esta persona nos está retando, pero nos está diciendo vamos aquí y lo vamos a respetar, ok, aún así ya, bueno, vamos, digamos, Ya. más o menos como sociedad. Le ganamos en el resultado. Y la sociedad ahí un poco, fíjate que en esa época nosotros como sociedad no estábamos acostumbrados a salir a las calles. Ahí surgen las plataformas ciudadanas, ¿o no? Exactamente, exactamente. Por Yo primera vez se visibilizan, digamos, estos Yo movimientos. me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, mi padre y mi madre siempre se dedicaron a trabajar. Yo nunca los vi a ellos en una protesta ciudadana, nunca los vi en las calles. Nada, para mí eso era ajeno a mi vida, digamos, ¿no? Yo, gracias a Dios, crecí en la democracia y en un respeto, digamos, a las leyes, al ordenamiento, ¿no? Pero en esta época la ciudadanía se encuentra con una persona, creímos, ¿no es cierto? Vamos a las elecciones y ahí el señor va a acatar el resultado y nos va a respetar, pero no, nos encontramos con que seguía insistiendo. Ya. Entonces ya, bueno, pues no, y cómo es aquí que la clase política hacía un juego de cintura ahí medio neutro, una pelea media tibia, digamos, ¿no? Pero aquí ya empieza a surgir la voluntad popular, ¿no? Fíjate que quien nos dio tal vez un impulso fue Leonardo Martínez, digamos. Fue muy importante en su momento que este señor, que estaba en una cuestión de las Una motos, competencia un deportiva. Dakar, una competencia deportiva, que es gente que tiene plata, que es gente que no le interesa esto, estaba en un momento en el que él, en lugar de estar disfrutando su momento, aprovechó esa atención del pueblo para reclamarle a una autoridad. Ya.
Entonces, ¿cómo era ellos que no se lo esperaban, que hasta le quitaron el micrófono, digamos, le bajaron el volumen y todo? Pero ese acto de confrontar al Estado, al gobierno, ahí en ese momento, creo que nos envalentonó a los ciudadanos, Creo ¿no? que por primera vez se pudo apreciar objetivamente el peso específico de la ciudadanía, porque fue un Exactamente. movimiento apolítico. Exacto, porque todos esperábamos que los políticos hagan algo y no hacían nada. Entonces, Ya. este ciudadano que no tenía nada que ver con la política, en un escenario totalmente ajeno a la política, totalmente, digamos, desprovisto de algún interés, Ya, él lo expresa y entonces la gente, oh, si este señor se está atreviendo, porque era así más o menos, ¿no? ya. A decírselo de frente, ¿por qué yo no? Entonces nos envalentona a toda la población, ¿no? A toda Ujú, la ciudadanía, y de manera paralela se van dando los levantamientos, las organizaciones, y empiezan a surgir las plataformas, ¿no? ujú. Pero yo no diría que ahí empezaron las plataformas ciudadanas, ¿no? Ojo, que es lo que la gente piensa, porque las plataformas ciudadanas ya estuvieron antecitos precisamente al referéndum, porque hubieron plataformas que hicieron esa campaña por el no. La Ya. campaña por el no, hubo un grupo de políticos que lo hicieron, pero también hubieron ciudadanos y que ahora, por ejemplo, no están en el escenario, ¿no? Ujú. Y ayer me tocó ser una de las oradoras en el evento en la conmemoración, y yo precisamente lo que quise recordarles fue eso, de que todas las personas cumplimos un rol en determinados momentos de la historia. Las personas no debemos acostumbrarnos al caudillismo. Todas las personas tenemos ciclos en los que podemos aportar algo, ¿no? Ujú. En aquel momento previo al referéndum hubo estas plataformas ciudadanas que hicieron esta campaña previa y que aportaron para que se llegue a ese no, a sociabilizar, porque hasta ahí incluso la gente no quería participar, no se interesaba, a veces no le entendía, incluso la pregunta del referéndum era compleja porque estaba redactada no en términos simples. Uno que es estudiado y lee, ya sí la podía entender la pregunta, pero para una persona normal no. Entonces, estas plataformas ciudadanas lo que hicieron fue, y lo tengo clarísimo porque yo en esa época estudiaba en la universidad, que iban estos chicos afuera de la universidad y enseñaban con la papeleta, señora, esto significa tal cosa. Entonces, las plataformas pienso que empezaron antes del 21F como resultado. Ya. Después vienen otras camadas de gente que siguen la lucha advirtiendo de que el señor no está respetando, no va a respetar, sale la sentencia constitucional, sale el tema de las organizaciones políticas, y otra generación ya viene y nos dice, miren, siguen esto, sigamos, no Ujú. desistamos. Ya. En esa época coincide cuando las plataformas ciudadanas ¿se acuerdan del tema de la ley penal, del Código Penal que los Ah, médicos abolieron? exactamente. Que los médicos, como siempre, fueron los que advirtieron a la ciudadanía, no fuimos nosotros los abogados. Qué pena que sea así, pero fue así. Ya. Los médicos empiezan a alertarnos de esto y las plataformas ciudadanas, primero, digamos, apoyando el tema médico, apoyando lo uno, lo otro, se van uniendo y poco a poco nos vamos unificando. Fernando Cuellar, que entonces era presidente del Colegio de Abogados, tenía como vicepresidente a Luis Fernando Camacho, El comité el cívico. comité cívico. Ellos hacen la huelga de hambre que la gente no se acuerda ahora, Ujú. ¿ya? Y en plena Navidad ellos estaban en la huelga de hambre en la Plaza 24 de septiembre, los médicos en el Paraninfo Universitario, y es entonces que las plataformas, fuimos convocadas, algunas de las plataformas de entonces fuimos convocadas por Luis Fernando Camacho. Ya. Luis Fernando Camacho es el que nos abre las puertas del comité. Él era vicepresidente y él nos invita a participar. Él promueve conjuntamente con Tuto el tema de las firmas y la presentación de los libros para que se haga la opinión consultiva. Ya. Entonces, estas ya son acciones Posteriores. de las plataformas, pero ya comandadas, digamos, ¿no? Ya con un norte, porque muchas veces el ciudadano, el activista, tiene la causa, la tiene clara, pero no el vehículo para llegar al fin, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas personas más o menos encausan a las plataformas de aquel momento. Las plataformas nos unimos para la recolección de las 500.000 firmas que se llevaron a Colombia, me parece. Y ahí es donde yo sentí el momento más sólido de las plataformas. Ya. Ahí realmente, y habían plataformas importantísimas en aquel momento, ¿no? Las cuñas, la resistencia femenina, Río de Pies. Ríos de Pies, exacto. Ujú. En ese tiempo me acuerdo que vino a capacitarnos Yanis, no me Ya. acuerdo su apellido, nos vino a Vaca. capacitar, exacto, ajá, nos vino a capacitar a las plataformas para que hagamos resistencia no violenta.
Y Ya. fue muy importante para las plataformas. Entonces, para mí fue el auge. Estoy Ujú. hablando de 2018, tal vez 2017, 2018, en las que pudimos más o menos crecer. Ujú. Sin embargo, todos sabemos que por temas de la política, estos líderes de las plataformas, que al final está mal dicho, ¿no? Porque se supone que una plataforma no tiene que tener líder, por algo es plataforma, no es plano, no hay. Claro, Pueden ya. haber voceros, pero no hay líder. Entonces, con justa y merecida razón, algunos de estos líderes quieren saltar al arena política, ¿no? Que lo hecho, de hecho lo han hecho, quiero decir. Sí, y no está mal, No está mal. no Por está Luisa mal. Nayar, que recuerde, es una. Luisa Nayar, yo me acuerdo cuando ella hacía campaña por el 21F, antes del 21F, afuera de la universidad. Me acuerdo de Luisa Nayar, Mamén Saavedra y este otro chico, uno de lentecitos que no me acuerdo, que parece Harry Potter, parecido a él. Para mí son los que se me quedaron en aquel entonces, antes del Ya. 21F. Entonces ellos saben de activismo desde mucho tiempo antes. Ya. Tienen Bueno, una escuela ya. tienen una escuela y tienen un propósito. Entonces Ya. ellos tienen la Otra cosa que visión. me impactó, Ujú. Ana María, fue la participación de la juventud, los muchachos. Yo no había visto en toda mi vida, mi experiencia, digamos que ya son varios años que tengo encima, nunca Ujú. había visto un movimiento comandado con total autonomía por los propios muchachos, Sí, jóvenes. ¿Ah? eso es lo lindo de la juventud y ese es el mensaje que ayer precisamente se mandó y lo que decía al comienzo de esta entrevista, todos tenemos ciclos y tenemos lo mejor para dar en determinados momentos de nuestra vida. No vamos a dar lo mejor de nuestra vida toda la vida, es insostenible, ¿no es cierto? Correcto. Tenemos una subida, una... Entonces, en ese mejor momento que es la juventud para mí, en la fuerza y la edad, la experiencia en la orientación, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mezcla las dos cosas es una fórmula poderosa, ¿no? Entonces, el activismo tiene que nutrirse de estas nuevas personas. Los jóvenes tienen que participar en esto. Ojo que los jóvenes, hace 8 años cuando esto empezó, los chicos tenían de repente 8 años. Todos esos niños de 8 años que entonces no tenían la menor idea de para qué salían sus padres, para qué repartían estos volantes, por qué le quitaban el tiempo familiar a esta actividad de grupo, a ir a repartir, a hablar una cosa que ni ellos entendían. Es ahora que ellos van a tener el poder de decisión, es ahora que ellos van a votar. Entonces, así como yo heredé una democracia, ahorita yo tengo la obligación de heredar, de perpetuar ese sentido de defensa perpetua de mis derechos. Ya. Porque si nosotros no peleamos para darle la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que es la libertad y la democracia, no estamos cumpliendo. Ok. Entonces, creo que esa es la misión. Otra cosa que me impresionó, Ana María, es bueno recordarlo, digamos, era que donde iba Evo, en el exterior, aparecía en grupo Así como es. un fantasma, le Era seguían la sombra, ¿no es cierto? la Yo sombra. vi en Estados Unidos, Sí. vi en España, y nadie sabía, nadie se organizaba. O sea, la espontaneidad de los grupos, creo que eso tenía un valor y una significación muy grande. ¿Qué más que la persona que está en el extranjero, exiliada, que tiene que ir a buscar mejores días de vida para valorar lo que es su tierra, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene tanto apoyo que se recibió de todas las delegaciones de todos los países afuera, los residentes en el extranjero fueron importantísimas en todas las plataformas, porque financiaban. Ellos como no podían, se sentían impotentes, porque uno hablaba con esa gente y se sentía impotente. Señoras que lloraban porque decían, yo dejé a mi hijo, no quiero que mi hijo, yo quiero volver a Bolivia. Es lo que, el Ujú. común denominador de la gente que está afuera dice, yo quiero volver a Bolivia, pero quiero volver a mi Bolivia libre, quiero volver a invertir lo que estoy trabajando en otro lado y no le veo, así como estoy viendo la cosa, me voy a tener que traer a mi familia y eso es lo que nadie quería. Entonces, estos movimientos del extranjero sirvieron para, cuando uno dice financiar, se va al tema económico, ¿no? Creo que más que financiar era apoyar en Apoyar un el sentido apoyo moral, integral, ¿no es exacto, en cierto? ese sentido integral de que nosotros veamos que no estábamos solos, que había gente que de afuera de la casa estaba escuchando nuestros gritos, que estábamos pidiendo ayuda y que estábamos siendo escuchados por alguien Mm. allá afuera. Entonces, eso también ayudó a ese impulso, ¿no? Ya. En general, Ana María, si bien se notó, digamos, el surgimiento de estas plataformas, aparentemente hoy día están medias apagadas. Vos que estás metida en eso, ¿qué es lo que pasa ahí entre medio? ¿O es que Sabemos, ya no son los muchachos rebeldes que eran antes, de pronto ya son mayores? yo creo que ha habido creo que haciendo un mea culpa, las plataformas fallamos en algo. No nos organizamos políticamente y no planteamos
una opción política al ciudadano, porque el ciudadano hasta la fecha sigue cansado de los partidos políticos y de los mismos candidatos que pretenden y que quieren ser presidentes como sea y que no aceptan de que a través de la unificación es que lo tenemos que hacer. Ujú. ¿Qué pasó? Por eso es que yo digo, no hay que satanizar al activista que salta a la arena política, porque el activismo es, digamos, ese movimiento, es toda la voluntad, es toda lo que nos mueve. Pero para llegar a un objetivo político, como dicen, hay que tener el vehículo político. El vehículo político es el partido político que nos va a permitir estar en una papeleta para que nos Pero, Ana escojan, María, ¿no ves? hay agrupaciones o plataformas que se han convertido, no propiamente en partido político. Carlos Mesa es producto, Comunidad Ciudadana es producto finalmente de una serie de De plataformas. Por plataforma. supuesto que digámoslo así, se colgaron de un partido político, ¿no es cierto? Y también aquí yo entiendo que han habido otras en la propia gobernación, digamos, plataformas que se han Exacto. convertido o se han formalizado finalmente como partido para poder participar en la vida política, porque es correcto, lamentablemente la actividad política la monopolizan los partidos y las agrupaciones ciudadanas, Así no es. las plataformas. No las O sea plataformas. que lo que le falta, me estás diciendo que a las plataformas le faltó saltar a un partido político. Faltó que todas las plataformas hagamos nuestro propio partido político. Ya. Porque No entiendo que todas todos comparten lo uno mismo. solo. Hay una ideología común, tienen unos principios, unos valores. Básicamente sí, pero los egos personales de cada uno de ellos hace que cada uno se vaya por su lado, en lugar todos de hacernos una masa común y decir, Ya, bueno, vamos a gobernar de esta manera, comunidad ciudadana va a tener todos vamos a tener participación dentro de lo mismo, porque al final de cuentas un partido político, una agrupación política permite gobernar a todo nivel, ¿no? claro, Alcaldía, claro. gobernación, nivel central. Eso nos faltó. Ya. Unificarnos y plantear una sola alternativa, una sola entre todos. Ya, y de hecho hablábamos de Luis Anaya. Luis Anaya es parte de Comunidad Ciudadana, digamos, Así es, ¿no? O así sea, es. algunos tuvieron la Sí, posibilidad y lo y hicieron. lo hicieron muy bien. Ya, Y lo hacen muy bien ya. algunos, ¿Y por qué no algunos se que han salido. constituyen un partido político? Y lo tenemos que analizar. Precisamente a través de todas estas charlas, este último tiempo hemos visto esa necesidad, ¿no? Ya, Tenemos que hacerlo. Toda esta experiencia nos ha dado una fórmula que nos ha enseñado que a través de la unidad se puede. Ya ya. la tenemos la fórmula, ya sabemos cómo es. Ujú. No habían collas, no habían cambas, no habían chapacos, no habían originarios, éramos todos con una sola voluntad. Tenemos que seguir la Como una misma, sola familia. ajá, tenemos que seguir la misma fórmula de la unidad, pero ahora tenemos que ver las formas. Ya. La unidad es indiscutible. Ujú. Ahora unifiquémonos y organicémonos bien para lograr el cometido. ¿Cree que es posible la unidad de la oposición en este caso, o por lo menos de las fuerzas democráticas representativas? Pienso que depende de los líderes, depende de que la juventud se siga involucrando, sigamos sumando gente nueva. La gente mayor de por sí está cansada. Uno de los aspectos importantes para el debilitamiento de las plataformas ha sido precisamente el debilitamiento económico, ¿no? Que han sufrido porque ¿por qué están calladas las plataformas? ¿Por qué están disminuidas, digámosle así? Es porque a los líderes, a las personas que representan una voz que levanta, digamos, que arrastra, que puede generar opinión, le suceden dos cosas. O lo persiguen, utilizan la justicia para perseguirlo, Ujú, obvio, todo el mundo lo sabe que la justicia está totalmente instrumentalizada, ¿no? ujú. Eso, o si no, digamos, si soy empresaria, si tengo un poquito más de plata, si tengo un negocio, si soy profesional, ¿cómo me persiguen? Tributariamente, me congelan, que auditoría por aquí, auditoría por allá, y me anulan, ¿no? Entonces, la gente joven no tiene empresa, no tiene NID, no tiene esto, entonces es como más suelta, ¿no? Ya. Tiene más juego de cintura No, porque no tiene una, no tienen nada que perder. claro, no tiene nada que Ajá. perder, exacto. A lo sumo su padre o su madre está diciendo, hijo, por favor, cuídate, pero no tiene una esposa, una esposa que le dice, no te metas en eso, te vas a meter en problemas. No tiene hijos que le dicen, mamá, papá, por favor, no hagas eso, te vas a meter preso. Entonces, Ya. está más libre, tiene más soltura para poder hacer las cosas y meterse en este tema de la defensa de todo, porque como te digo, Mm, nosotros heredamos una democracia, yo heredé una democracia, tengo que dejarle lo que recibí a mis hijos. Estoy en claro. esa obligación. Y yo diría que el éxito de lo que pasó en el 2019, el tema con el censo, ha sido gracias a la plataforma y creo que eso no se ha valorado en su justa dimensión. Así es. Ujú. Yo pienso que sí se ha valorado. Ayer lo sentí. ¿Sí? Sí, los medios de prensa dieron bastante cobertura y
pudieron sintetizarlo muy bien, ¿no? Hubo un resumen que hizo el periódico El Deber, una línea del tiempo de todo lo que fue el 21F, muy interesante, que yo recomiendo a la gente que la mire. Uno pone 21F y ayer hubo bastante prensa en el sentido, y la gente tiene que volver a mirar y acordarse. Ya. Veamos tenemos las redes sociales que nos dicen un día como hoy, ¿no ves? Miremos un día como hoy, como fue. A mí me salen un montón de todos los años el 21F. Lo veo así debilitado, pero no lo veo muerto el tema de las plataformas. Es más, después de que ayer tuvimos un reencuentro, digamos, estamos fortalecidos otra vez. Más bien ya estamos con eso, ya hagamos agenda cuando es el próximo junte, porque ahí es donde empieza a marcarse una agenda, ¿no? Un objetivo a corto, mediano, a largo. Tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Ana María, ¿cuál es el mensaje que ahora, después de 8 años, nos deja el 21F? El mensaje es ese, la renovación. Tenemos que renovarnos, tenemos que aprender. Ya sabemos la fórmula, ya sabemos en qué rato medio se nos quiso quemar el arroz, ya sabemos dónde hay que bajar, dónde hay que subir. Sabemos que tenemos que estar siempre despiertos. Peor con la declaración que hizo Leonardo Loza ayer, no sé si la vieron, terrible. Dijo que no se arrepienten de lo que hicieron. O sea, ya nos están advirtiendo que lo van a volver a hacer. Tenemos declaraciones por aquí y por allá que ya van saliendo de que Evo Morales va a volver a insistir. Ya nos los están advirtiendo. Contrario a lo que pasó anteriormente, que quisieron esconderlo, que hicieron una ley de partidos políticos, que usaron diferentes artilugios, ¿no? Como los maleantes que primero se tapaban la cabeza para que no los vean, escondiendo su plan, ¿no? Ahora ya no tienen vergüenza, ahora ya lo están diciendo de frente. No se arrepienten, fueron las palabras textuales del senador Loza. No nos arrepentimos y lo volveremos a hacer. Porque ellos persisten en que Evo Morales tiene que volver al poder. Entonces, más que nunca tenemos que estar despiertos. Ya. Ana María, con esto casi ya vamos cerrando. Hay una sequía de líderes en Bolivia y particularmente en Santa Cruz. Santa Cruz es el epicentro político de Bolivia, es el centro económico, el motor, la locomotora de la economía, pero aparentemente le faltan líderes. ¿Por qué no hay líderes en Santa Cruz? Aparentemente le faltan líderes. Yo creo que cuando uno conversa con los jóvenes, yo que trabajo en la universidad, veo a la gente joven, veo ahí en mis consejos, mis líderes, son chicos que tienen muchas ganas, pero les falta formación, ¿no? Tenemos que trabajar más en la formación del liderazgo juvenil y darles esa seguridad, ir educándolos, ¿no? Porque el masismo, uno de sus fuertes fue ese, ¿no? Creó a sus líderes desde chicos, ¿no? Lo tenemos andrónico, es una creación de ellos. Una hechura. Sí, son productos de Adriana Salvatierra, son jóvenes que fueron creciendo, recibiendo una formación para su forma de hablar, para exponer. Fíjate que tienen una habilidad impresionante para leer los hechos y ellos darle una interpretación. No, eso nos falta a nosotros, formar a nuestros jóvenes, narrativa que se llama. sobre todo darles el voto de confianza y la credibilidad, porque mucho sucede que el mayor siempre por ser mayor piensa que tiene la razón, ¿no? Y muchas veces no los dejamos, los muchacheamos, como dicen, ¿no? En el campo de los abogados vemos un abogado, ¡ay, ese muchacho! Ya. No tenemos, ese es un craso error. Tenemos que darles la credibilidad a la juventud para que ellos se sientan fortalecidos, se sientan que están apoyados y que le metan con todo. Con todo. ¿Hay espacio, hay tiempo, hay todo? Lo que falta... Hay voluntad, creo que siempre va a haber, pero hay que trabajarla, ¿no? Cuando uno ve que algo es potable, todos quieren invertir en eso, ¿no? Cuando alguien ve que una cosa no va a dar, nadie le da pelota, nadie quiere invertir sus recursos, no hablo de recursos económicos, su tiempo, esto, pero yo me imagino que a usted le pasa lo mismo, cuando viene alguien, un muchacho, un procurador, un estudiante, y uno lo ve que no le interesa, que es, bueno, no le interesa tampoco, o sea, uno no está para perder el tiempo, pero cuando viene un procurador jovencito que todo lo quiere saber, que todo lo pregunta, que es inquieto, uno con gusto le enseña, ¿no? Quiere formar porque quiere transmitir algo positivo a alguien y darle ese voto de confianza para que siga creciendo. Eso es lo que nos falta, credibilidad y apoyo a nuestra juventud. Y darle una oportunidad, por supuesto. Así es, exacto. Gracias, Ana María.